Entonces, para poder hacer un diagrama de energía potencial, nosotros necesitamos que la partícula tenga un movimiento únicamente en una dimensión y que por lo tanto esté asociada a una fuerza conservativa. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es graficar esta función de la energía potencial y vamos a ir identificando algunos datos que nos va dando el gráfico. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ver la teoría de los diagramas de energía potencial y luego hacemos unos ejercicios. Entonces para esta parte, de pronto la más importante es que sepamos cómo graficar funciones. Entonces eso, yo esperaría que ustedes ya lo hayan visto en cálculo de una variable. Una de las aplicaciones de las derivadas era justamente la graficación. Entonces teníamos nosotros que con los criterios de la primera y segunda derivada podíamos encontrar puntos críticos, puntos de inflexión, podíamos encontrar intervalos de monotonía, intervalos de concavidad. Entonces, de todas maneras, haremos un breve recuento de eso también. Entonces, vamos con los diagramas de la energía potencial. Entonces, vamos con los diagramas de la energía potencial. Bien. Entonces, como dijimos al principio, para poder hacer un diagrama de energía potencial vamos a tener algunas consideraciones. Entonces, por ejemplo, si consideramos una partícula que se mueve en una dimensión. Y además, sobre ella debe actuar una fuerza conservativa. Y sobre ella actúa una fuerza conservativa. Entonces, la energía potencial del sistema se puede expresar como una función escalar. Se puede expresar como una función escalar y su gráfica permite extraer información del movimiento. Y su gráfica permite extraer información del movimiento. Bien. La gráfica obtenida, la gráfica que vamos a obtener nosotros, va a ser una gráfica energía potencial versus posición. ¿Sí? Aquí, algo que suelen confundirse. Cuando nosotros presentamos, por ejemplo, un diagrama de energía potencial a través de una gráfica, suelen confundirse con altura. ¿Sí? No tiene que ver con altura. Entonces, en el eje Y nosotros tenemos energía potencial, no altura. ¿Sí? Entonces aquí les voy a poner no altura. Porque esa suele ser una de las confusiones principales.
¿sí? Entonces nosotros en el eje Y tenemos energía potencial versus la posición en el que va a estar, sí, en el eje X. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Entonces nosotros conocemos, que vimos la clase pasada también, que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial, de forma vectorial. Recuerden que en algunos textos ustedes se van a encontrar también con energía potencial como U. ¿Sí? Entonces, en algunos textos van a encontrarse esa nomenclatura. Nosotros vamos a seguir trabajando con energía potencial. En algún ejercicio pondremos U, como para que ustedes también se acostumbren. ¿Sí? Entonces, podemos encontrarle como EP, es UP o U. Bien, entonces, ¿qué representaba esto? Nosotros teníamos que, esto representaba que la fuerza era igual, una fuerza que ya le vamos a poner con, por ejemplo, en 3 variables, en X y Z. Esto nosotros teníamos que, era igual a las derivadas parciales de esta función, de esta energía potencial, ¿no es cierto? Entonces teníamos la derivada parcial de la energía potencial respecto a X, en Y, más la derivada parcial de la energía potencial respecto a Y, en J, y más la derivada parcial de la energía potencial respecto a Z, en K. ¿Cómo estamos trabajando? Dijimos que vamos a trabajar únicamente en una dimensión. Entonces vamos a trabajar solo con X. Entonces estas dos derivadas parciales se pueden suprimir. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Solamente derivada parcial de la energía potencial respecto a X. ¿Sí? Y si mi función también ya no es una función solamente, ya no es de X y Z, sino ahora solo es una función de X, entonces yo puedo escribirle de esta forma, ¿no es cierto? Puedo escribirle únicamente f de X, puedo omitir la flechita de vector y esto me va a quedar ya a una derivada total, ¿cierto? De la energía potencial, que va a ser una función de X respecto a X. ¿Sí? Entonces, cuando yo paso únicamente a una dimensión, puedo escribirle de forma escalar. ¿Sí? Ya no es necesario ponerle la flechita de vector. Bueno, aunque si queremos ser más específicos, podemos ponerle nosotros el más menos y dependiendo hacia dónde se esté moviendo la partícula. ¿Sí? Entonces, si es que usamos la otra nomenclatura, entonces pueden ustedes encontrarse en otros textos, pueden encontrarse así como una f de x, que va a ser igual a menos la derivada de u respecto a x. ¿Sí? Entonces, por si nos encontramos en algún texto, es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos viendo ya un poquito de teoría de funciones. Entonces, por ejemplo, a mí me dan la ecuación que expresa la función de la energía potencial. Entonces, yo le puedo graficar, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que cuando yo derivo una función, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo su pendiente, ¿no es cierto? Entonces, aquí noten ustedes que yo estoy sacando la derivada de la energía potencial. ¿Sí? La derivada de la energía potencial va a ser la fuerza. Entonces, gráficamente, ¿qué va a representar la fuerza? Va a representar la pendiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ya tenemos un primer dato que nos da el gráfico. Entonces, la pendiente de la pendiente M, no le vamos a poner M, de la energía potencial, va a indicar lo siguiente. Entonces, estamos viendo que la derivada de la, bueno, menos la derivada de la energía potencial es la fuerza. Entonces, eso representa algo, ¿no? Entonces, si M, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una pendiente positiva, la fuerza va a ser negativa, ¿no? Porque tenemos aquí este signito menos. Mírenle, este signo menos. Entonces, si es que yo tengo que la pendiente de la gráfica
es positiva, entonces durante todo el intervalo donde la pendiente sea mayor que 0, la fuerza indica que es negativa, es decir, que se va hacia menos x en este caso. Entonces la fuerza es negativa. ¿Sí? Es decir, que si es que yo estoy únicamente en un eje, en el eje X, por ejemplo, esto se dirigirá hacia la izquierda. ¿Sí? Si estoy en el eje X, ¿no? Se dirigirá hacia la izquierda la fuerza. Si es que la pendiente tiene un valor menor a 0, la fuerza es positiva. La fuerza es positiva. Es decir, que tendrá una dirección hacia la derecha del eje X. ¿Y qué pasará si la pendiente es igual a 0? Entonces, la fuerza va a ser 0. Y fíjense, ¿en qué parte del gráfico nosotros tenemos que la pendiente es 0? Cuando tenemos un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una grafiquita, por ejemplo, así, ¿en qué puntos de la gráfica la pendiente es 0? Justo en el máximo y el mínimo. ¿Sí? En los máximos y mínimos, ahí yo tengo las pendientes 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en el ejercicio me dice, encuentre las posiciones donde la fuerza es 0, ¿qué es lo que me están pidiendo? Encontrar los puntos críticos, los máximos o los mínimos, ¿no? Y evaluarles si son máximos o mínimos. ¿Sí? Bien, entonces escribamos esto que acabamos de decir. Entonces, los extremos muestran los que se conocen como puntos de equilibrio. ¿Sí? Entonces, donde yo tengo la pendiente igual a 0, ¿sí? La fuerza va a ser 0 y este va a ser un punto de equilibrio. Y este será un punto de equilibrio. ¿Ya? Voy a tener puntos de equilibrio. Entonces, por ende, voy a ponerle con otro color. Entonces, los extremos muestran los puntos de equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indican los puntos mínimos? Entonces, los puntos mínimos que nosotros gráficamente les conocemos que son de esta manera, ¿no? Son cóncavos hacia arriba. ¿Sí? Este se conoce como un punto de equilibrio estable. Estable. Y nosotros le llamamos como PEE, punto de equilibrio estable. En cambio, los puntos máximos que irían cóncavos hacia abajo, estos en cambio son puntos de equilibrio inestables. Entonces, estos son puntos de equilibrio inestables. ¿Y qué pasará si es que yo tengo constantes? Por ejemplo, no tengo máximos y mínimos, sino que supongamos que en algún momento la función llega a tener un intervalo donde se comporta como una constante.
Entonces, en ese caso, ¿qué pasará? Estos se conocen como puntos de equilibrio neutros. Estos son puntos de equilibrio neutros. Y esto se les conoce como PEN, puntos de equilibrio neutros. Entonces, por el momento, miren, toda la información que puedo tener yo de esta gráfica. Entonces, tengo yo la gráfica, veo dónde la pendiente es positiva o negativa, o cero, y yo sé hacia dónde va orientada la fuerza. Si es que tengo extremos, si es que tengo máximos o mínimos. Entonces, yo puedo tener puntos de equilibrio, ¿no? Si es que es un mínimo, es un punto de equilibrio estable. Si es un máximo, un punto de equilibrio inestable. Y si es que tengo una constante, entonces esos son puntos de equilibrio neutros. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la energía mecánica. También podemos sacar información de eso, del gráfico. Entonces, como nosotros sabemos que en este sistema están interactuando solamente fuerzas conservativas, la energía mecánica se va a conservar, ¿cierto? Entonces, si sobre el sistema actúan solo fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. E sub m se conserva. Esa es teoría que ya sabemos. Por lo tanto, yo voy a tener que aquí, que la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. No voy a tener calor. De aquí puedo yo obtener que la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial. Muy bien. Entonces recuerden que el gráfico que yo tengo es un gráfico energía potencial versus posición. Es decir, este dato tengo. El dato de energía potencial es el que yo tengo y puedo obtener directamente del gráfico. ¿Cuál será el valor? Será el valor respectivo de la imagen en el eje Y. ¿Sí? Entonces, si me dan el gráfico y me dicen cuál es la energía potencial, por ejemplo, en 2, entonces tengo que evaluar mi función en 2 y obtengo directamente ya la energía potencial. Entonces, para que esté un poquito más claro y veamos cómo ya aplicamos esto, veamos qué es lo que sucede, por ejemplo, en un sistema de masa-resorte. Entonces, vamos a poner aquí como ejemplo el sistema masa-resorte, que es uno de los que ya conocemos. ¿Ya? Y tiene una energía potencial que nosotros también ya le conocemos. Entonces, empezamos con este sistema masa-resorte. Entonces, en el sistema masa-resorte, aquí. Entonces, algo parecido a esto. Un bloquecito. Aquí. Este sistema masa-resorte. Y aquí tengo un resorte.
¿Ya? Y justo en este punto, el resorte no tiene ningún estiramiento. Es decir, que si yo tomo aquí mi eje Y, va a ser aquí mi origen del sistema de coordenadas. Aquí va a ser mi origen. Entonces aquí tendría el eje X, aquí tendría el eje Y. Y esta distancia de aquí va a ser la longitud del resorte. Entonces ahí tengo. Entonces aquí tengo LO, que va a ser la longitud original del resorte. Me falta ponerle que esta va a ser mi masita. Bien. Entonces ahí estoy en un estado de reposo. Entonces la masita no se mueve. El resorte no está ni comprimido ni estirado, sino que está con su longitud original. Entonces puedo tener dos casos, ¿no es cierto? Puede ser que yo a este resorte le estiro y voy a llegar, por ejemplo, hasta una distancia A, ¿no? Entonces estoy ahí en esa distancia A, que coincide también con la posición en X. O puede ser que yo le comprima a este resorte. Entonces puede ser que yo le comprima hasta este punto y aquí tengo yo menos A. Si es que esta superficie donde está asentada la masa es una superficie lisa, es decir, no tengo rozamiento, y el resorte es un resorte ideal, ¿qué voy a obtener aquí? Voy a obtener un movimiento oscilatorio. ¿Sí? Es decir, el resorte, perdón, la masita va a estarse moviendo entre menos A y A, de izquierda a derecha. ¿Sí? Va a tener ese movimiento oscilatorio. Esto es lo que va a suceder. ¿Sí? Además, recuerden que estamos asumiendo que las fuerzas son conservativas y que la energía se conserva. Entonces, no va a haber pérdidas por calor. Entonces, ese movimiento armónico se va a repetir indefinidamente. Bien. Entonces, ¿a qué sabemos nosotros que es igual la energía potencial elástica? La energía potencial elástica, nosotros sabemos que es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, que sería esta distancia A menos A. Ahora, quiero obtener la fuerza elástica. ¿Qué es lo que hago? Derivo, ¿no es cierto? Entonces, derivo. Yo tengo aquí la fuerza elástica. Va a ser igual. La fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí menos, tengo aquí la derivada de la energía potencial elástica en X respecto a X. Entonces hago esa derivada, entonces tengo igual, la fuerza elástica va a ser igual a menos, aquí este X cuadrado baja el 2, se cancela con el 2 del denominador, me va a quedar 1. Y me va a quedar menos KX. Entonces, si quiero ser un poquito más específico, la fuerza elástica también depende de X, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la fuerza elástica también es una función de X. Y noten que llegamos a un resultado bastante conocido por nosotros, ¿no? Nosotros ya sabemos que la fuerza elástica es menos K por X. Entonces, miren, de aquí proviene eso. Este es el origen. Muy bien. Entonces, ya tengo la función de la energía potencial, que es 1/2 de K por X al cuadrado. Pude calcular ya la fuerza. Entonces vamos a graficar para ver qué es lo que puedo obtener de ese gráfico. Entonces, ¿cuál es la función que voy a graficar? Esta, ¿no es cierto? La energía potencial elástica. Entonces, esto es lo que voy a graficar. Esta es mi función, ¿no? Entonces, pongámosle mucho más específico esto para que se vea como una función. Entonces, aquí pongámosle energía potencial que dependa de X. Entonces, si le ponemos aquí la X, noten ustedes que tenemos una función como las que conocemos, ¿no? Pero en lugar de llamarse f de X, ahora se llama
EPE. Y vamos a graficarle. Entonces, vamos a hacer un gráfico aproximado, ¿ya? Como no sabemos el valor de K, vamos a hacer únicamente un bosquejito. Entonces, el gráfico de esa función va a ser más o menos esto. Entonces, aquí yo estoy graficando energía potencial elástica versus posición. Entonces, si es que alguien ya le tentó poner X y Y, no le ponga. ¿Sí? Acordémonos que en X y, bueno, coincide la letra, ¿no? Con la posición, la X. Pero en Y, yo tengo aquí energía potencial elástica, es más. ¿Sí? Bien, entonces es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática que no está desplazada, sino que se encuentra simétrica en el origen. Entonces voy a dibujar yo aquí una pequeña... Voy a hacerle que pase por aquí. Entonces tenemos algo parecido a esto. Entonces, esa sería una gráfica. ¿Qué puntos puedo colocar en el eje X? Puntos que sí podría identificarles cuáles son. Menos A y A, ¿no es cierto? Entonces voy a tener en el eje X menos A y A. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer a partir de este gráfico? ¿Sí? Aquí únicamente tenemos la energía potencial elástica. ¿Pero qué no conocemos? No conocemos ni la energía cinética ni la energía mecánica. Y la energía mecánica generalmente es un dato. ¿Sí? Entonces, supongamos que a mí me dan un dato de energía mecánica. ¿Sí? En este movimiento específico, mi energía mecánica se convertirá únicamente en energía potencial, ¿dónde? En los extremos, ¿no es cierto? En los puntos más lejanos del origen, es decir, en menos A y en A. Entonces, en esos puntos, yo únicamente lo que tengo es, ahí tengo energía potencial elástica. ¿Sí? Entonces, en los extremos, ¿no? En menos A y en A, yo tengo únicamente energía potencial elástica, porque el resorte está o bien estirado o bien comprimido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde estará ubicada mi energía mecánica? Mi energía mecánica, vamos a dibujarle aquí con color rojo. Mi energía mecánica estará ubicada aquí. Justo aquí. ¿Sí? Entonces, esta es mi energía mecánica. De este experimento en específico. Y esta energía mecánica, nosotros sabemos que es energía cinética más energía potencial. ¿Bien? Aquí, más específicos, va a ser energía potencial elástica, ¿no es cierto? Porque no tengo energía potencial gravitatoria. Porque este objeto únicamente está en el piso. ¿Sí? Entonces no está elevado a ninguna altura, entonces no tengo energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica del sistema va a ser esta. ¿Sí? Va a estar a este nivel. ¿Sí? Porque ¿qué necesitaría yo para superarle? Necesitaría una fuerza externa. ¿Cierto? Y si le pongo el nivel más abajo,
quiere decir que esta masita va a estar oscilando en valores menores a y a menos A. Entonces eso tampoco, eso en cambio implicaría que hay rozamiento. Entonces no es cierto, ¿no? Entonces aquí yo tengo un movimiento oscilante que va desde menos A hasta A, está continuamente oscilando. Por lo tanto, la energía mecánica máxima que tendré yo es en los extremos, ¿no? En A y en menos A. ¿Sí? Y además, ¿no? En A y en menos A, ¿cuál será la energía cinética? Cero, ¿no es cierto? Porque yo estoy aquí estirándome hasta llegar a A, me detengo y regreso, ¿no? Entonces aquí voy en esta dirección, me detengo y otra vez regreso. Es decir, en este punto A, la velocidad va a ser cero. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo puedo obtener yo los datos de la energía potencial elástica y la energía cinética? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿cuál es la energía potencial en este valor que le voy a poner B? ¿Bien? ¿Cómo calcularíamos la energía potencial en B? Voy a ponerlo. ¿Ya? ¿Cómo pondríamos nosotros la energía potencial en B? Simplemente, como tengo yo la función, ¿sí? Que es esta función de aquí, ¿no? Esta es la función de la energía potencial elástica en X, ¿no es cierto? Esa es la función. Entonces, simplemente yo reemplazo este valor de B en la función y obtengo la imagen, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué voy a obtener? La energía potencial elástica en el punto B. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto?, encontrar la energía potencial elástica en este ejemplo. Pero yo sé que la energía mecánica es la energía potencial elástica más la energía cinética. O como le despejamos hace un rato, la energía cinética era la energía mecánica menos la energía potencial elástica. Entonces, voy a ponerle como otro colorcito. Entonces, ¿no? Yo tengo que la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial elástica. Entonces, gráficamente, ¿cuál es la energía cinética? La energía cinética será esto. Esta distancia, ¿sí?, entre los valores de la energía mecánica y la energía potencial elástica, esta es la energía cinética. Entonces, ¿qué podemos ver en el gráfico? Por ejemplo, si es que yo me voy moviendo hacia la derecha, ¿no? Me voy moviendo hacia la derecha, ¿qué estoy tendiendo? Que la energía cinética se haga cada vez más pequeñita, ¿no? Y la energía potencial vaya creciendo. Hasta que llega al punto A. En el punto A, la energía cinética va a desaparecer, va a ser de cero, y solo voy a tener energía potencial. Y eso ya sabíamos, ¿no es cierto? Sabíamos nosotros que en este punto, justo aquí en este punto, mi velocidad era igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo energía cinética. En cambio, ¿qué pasará justo en el mínimo de la gráfica? Justo aquí en el origen. Va a suceder que yo tengo solo energía cinética, ¿no es cierto? Aquí yo tengo solo energía cinética y no tengo energía potencial elástica. Y eso está bien, ¿no es cierto? Porque, de acuerdo al gráfico, miren, cuando yo paso por el origen, por el cero, el resorte no tiene ningún estiramiento ni ninguna compresión. Entonces, no tengo energía potencial elástica porque el resorte no está haciendo ningún efecto, no está estirándose ni comprimiéndose. Pero en cambio ahí yo tengo la velocidad máxima. La energía cinética máxima y por ende la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces aquí en este punto
yo tendría la velocidad máxima. Sí le vemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos obteniendo del gráfico? Veamos qué pasa con las fuerzas. ¿Qué pasaría con las fuerzas? Decíamos que si la pendiente es negativa, la fuerza es positiva, ¿no? Entonces, miren, aquí, desde cero, desde menos infinito hasta cero, ¿qué es lo que tengo yo? Pendiente negativa, ¿no es cierto? La pendiente va en este sentido, ¿no? La pendiente es negativa. Por lo tanto, la fuerza es positiva. Y eso también en el sistema de masa-resorte podemos ver que es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi masa está comprimiendo el resorte, ¿qué estoy teniendo yo? Una fuerza que le está empujando hacia la derecha. ¿Sí? Y a eso se refería, ¿no? Si M, aquí en este caso, es menor a 0, la fuerza, ¿qué va a ser? Positiva. Entonces, miren, ¿qué estoy haciendo aquí? Comprimiendo el resorte. ¿Cuál es la fuerza resultante? Una fuerza que está empujando a la masa M hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, tengo una fuerza positiva. En cambio, si estoy en el otro lado, ¿no? Estoy acá en el otro lado, tengo yo aquí una pendiente negativa, ¿no? La tangente a cualquiera de los puntos de esta semiparábola va a ser menor, va a ser mayor a 0. Aquí tengo pendiente positiva. Tengo pendiente positiva. Por lo tanto, la fuerza va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se traduce esto en nuestro sistema masa-resorte? Que yo tengo la masita estirándole al resorte. ¿Sí? Le estoy estirando al resorte. ¿Qué efecto causa el resorte? Causa una fuerza que le jala a la masa hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando la masita está por acá, ¿no? El resorte está haciéndole una fuerza en este sentido, ¿no? Es decir, la fuerza le está jalando, está yéndose hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, es una fuerza negativa. ¿Sí? Entonces, sí le vemos que todo lo que vimos anteriormente está relacionado. A ver, dice. Las velocidades, si le tomamos como signo positivo o signo negativo. Bueno, la velocidad depende del signo, ¿no? Va a depender de X. Pero para los efectos del cálculo, le vamos a tomar siempre como positivo porque tenemos nosotros que la velocidad es, la energía es la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, nosotros le tomaríamos, específicamente en este caso, le tomaríamos como velocidades positivas hacia la derecha, velocidades negativas hacia la izquierda. ¿Sí? Depende de dónde tengamos nosotros el sistema de referencia. Bien, y alguien puede haberse estado imaginando lo siguiente. Mire. Voy a cambiarle de color para ponerle un color más llamativo. Alguien puede haberse estado imaginando lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, yo tomo aquí este punto que le voy a llamar C? Voy a llamar este punto C. Tengo aquí yo toda mi energía potencial. ¿Cierto? Tengo aquí toda mi energía potencial. ¿Y qué pasa con este otro tramito? Con esta zona. ¿Qué es lo que pasaría ahí? ¿Puede la energía mecánica ser mayor que ese valor? En este caso, no puede ser mayor que ese valor.
¿Sí? ¿Qué podría darse para que yo pueda superar esta barrera? Debería haber una fuerza externa. ¿Sí? O sea, debería haber una fuerza externa que le estire más al resorte o que le comprima más al resorte. Y que esa fuerza esté interactuando con el sistema. Sí, pero como estamos hablando únicamente de fuerzas conservativas, y en las fuerzas conservativas nosotros tenemos este sistema aislado, entonces no podemos tener fuerzas externas. ¿Cómo podríamos demostrar esto numéricamente? Nosotros sabemos que la energía mecánica es constante, que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. En nuestro caso, nosotros tenemos que la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial. Si aquí yo hago un despeje, voy a tener que la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 sobre m, energía mecánica menos energía potencial. ¿Sí? Y de aquí nosotros, como tenemos velocidad al cuadrado, sabemos que la velocidad al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir que 2 sobre m, energía mecánica menos energía potencial, también va a ser mayor o igual a 0. Aquí despejando me queda que energía mecánica menos energía potencial siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir que la energía mecánica va a ser siempre mayor o igual que la energía potencial. ¿Sí? Entonces, este valor de energía potencial que yo le estoy poniendo acá, este valor de energía potencial en el punto C, ese punto no se puede dar. ¿Sí? Es una incoherencia inclusive matemáticamente. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar la energía potencial? El valor de la energía mecánica. ¿Sí? Es decir, que el valor máximo que yo puedo tomar sería el valor o la imagen que me da en A y menos A. ¿Sí? Estos serían estos valores. ¿Por qué? ¿Qué implicaría esto? Esto implicaría, miren, si es que se pudiera dar, ¿no? En el punto C, esto implicaría que yo tendría que la energía cinética, que era igual a la energía mecánica menos la energía potencial. Entonces, si esta energía potencial es mayor, ¿no? Entonces si la energía potencial es mayor que la energía mecánica, entonces la energía cinética va a ser menor a 0. ¿Sí? La energía cinética va a ser menor a 0. ¿Qué quiere decir? Que este término, miren, que era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, tiene que ser menor a 0. Y ese término nunca va a ser menor a 0, porque la masa es positiva. La velocidad, no importa en qué dirección vaya, si es que es positiva o negativa, al estar elevada al cuadrado, se va a hacer positiva. ¿Sí? Entonces, este término siempre es positivo. ¿Sí? Por lo tanto, todo esto es falso. ¿De acuerdo? Entonces, yo no me puedo pasar, o sea, mi energía potencial no puede ser mayor que la energía mecánica. Entonces, ¿qué logramos ver aquí? Podemos ver nosotros que en las imágenes de A, ¿no es cierto? Aquí con la energía mecánica en la intersección, estos puntitos de aquí, que les voy a poner aquí, que están en amarillo. Entonces, mi movimiento va a ser, ¿no? Viene la masita, toma la velocidad máxima cuando pasa aquí por el origen, va
aumentando su energía potencial, va reduciendo su energía cinética hasta que llega a cero. Llega a cero y otra vez regresa. Otra vez regresa, se va hasta menos A, llega a menos A, otra vez regresa y está en este continuo vaivén. Entonces estoy yendo y viniendo desde menos A hacia A, variando la energía potencial y la energía cinética a través de esta ecuación cuadrática. Estoy yéndome así. A estos puntos, específicamente, se les conoce como puntos de retorno. ¿Sí? Entonces, estos puntos, llamémosle, por ejemplo, A y B, mayúsculas. A y B son puntos de retorno. ¿Sí? A y B se les conoce como puntos de retorno. Y gráficamente, ¿cómo puedo encontrar esos puntos de retorno? Son la intersección de la energía mecánica con la curva de la energía potencial. ¿Sí? Entonces, en todo lugar donde yo tenga la energía mecánica que se interseque con la gráfica de la energía potencial, esos van a ser puntos de retorno. ¿Sí? Entonces, ahí la partícula entra en un movimiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Entonces, miren, todos esos valores podemos nosotros obtener de aquí de esta gráfica. Entonces, por ejemplo, ya vimos que podemos ver cuál es la dirección de las fuerzas mediante las pendientes. Podemos saber también la cantidad de energía cinética, energía potencial también del gráfico. El valor que va hacia abajo de la curva es la energía potencial, el valor que va hacia arriba es la energía cinética. ¿Sí? Tenemos también los puntos de retorno, que serían los puntos donde la velocidad se hace cero y la partícula cambia de dirección. ¿Sí? Y además, ¿no? Este mínimo de aquí va a ser un punto de equilibrio estable. Este punto, el origen, este va a ser un punto de equilibrio estable. Toda esa información puedo sacar de la gráfica. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplitos, ¿ya? Veamos algunos ejemplitos para que esta parte esté mucho más clara. Voy por acá un gráfico. Okay. Entonces, con este grafiquito que les voy a pegar, vamos a hacer algunos ejemplos. Le voy a pegar algunas veces porque vamos a ver algunos casos que se pueden dar. Entonces, les copié para hacer diferentes casos, ¿no? Pero el gráfico es el mismo. Ya. Entonces tengo ahí el gráfico. Muy bien. Vamos a más necesito. Y ya. Entonces ahí miren, supongamos que ese es el gráfico de mi energía potencial. Aquí le he llamado U y está en julios. Acá tenemos la posición que le llamamos X y tengo diferentes puntos. Diferentes puntos de análisis, X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, a mí me pueden dar la función de la energía potencial y le grafico.
como una función cualquiera. ¿Cuál es el dato que me deberían dar a mí? ¿O qué dato debería yo calcular de acuerdo a los datos de mi ejercicio? Debería calcular la energía mecánica. Entonces aquí nosotros sabemos que se conserva la energía mecánica, entonces es probable que nos den la energía mecánica como dato, o por ejemplo, si es que es un movimiento de caída libre, nos pueden dar el dato de la energía potencial acumulada cuando el objeto apenas se lanza, entonces esa sería la energía mecánica total, ¿cierto? Bien, entonces yo tengo aquí mi gráfico de la energía potencial y me tienen que dar también a mí el dato de la energía mecánica. Entonces, de cualquier forma que pueda obtenerle del ejercicio, yo voy a obtener una energía mecánica. ¿Sí? ¿Y por qué aquí le ponemos en el eje Y energía potencial y energía mecánica? Porque como vimos hace un momento, yo le puedo superponer a la energía mecánica en el mismo gráfico, ¿sí? Y hacer el análisis. Entonces aquí en el eje Y, los datos de energía potencial y energía mecánica yo los puedo representar en el mismo gráfico. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos un primer caso. Supongamos que mi energía mecánica es de 5 joules. En este primer ejemplito, mi energía mecánica va a ser de 5 joules. Entonces, esta es mi energía mecánica. Y va a ser igual a 5 joules. Entonces, tengo el gráfico y me dicen que la energía mecánica del sistema es 5 joules. Listo. Aquí le voy a dibujar unas líneas que nos pueden servir auxiliares, ¿no? Entonces, le voy a dibujar esta liñita auxiliar. Y supongamos que a mí me piden cuál sería la energía cinética en el intervalo de X5 en adelante. Entonces aquí al ladito escribamos, ¿no? Lo que me piden a mí, voy a ponerle aquí A, es la energía cinética cuando X es mayor que X5. Gráficamente, ¿quién nos dice cuánto vale esa energía cinética? ¿Alguna idea? Entonces estoy en este tramo, ¿no? Sería por intervalos, ¿no? Estoy aquí, ¿no es cierto? En cualquier lugar de mayor a X5. ¿Cuál es la energía potencial? La energía potencial es esta, ¿no es cierto? Esta es la energía potencial. ¿Cuál es la energía cinética? La parte de arriba hasta llegar a la energía mecánica. Esa es la energía cinética y esta es la energía potencial. ¿Sí? Entonces, si me dicen a mí cuál es la energía cinética, sería 5 menos 4. Es decir, va a ser 1 joule. Entonces, del gráfico nosotros podemos obtener. Por ejemplo, me pueden decir, ¿existen puntos de retorno? ¿Qué opinan? ¿Hay algún punto de retorno?
¿Hay algún punto de retorno? No les escucho. Alguien creo que está hablando. Recordemos que los puntos de retorno son los puntos donde la energía mecánica corta a la curva de la energía potencial. Entonces, miren, aquí hay un punto de retorno. Este es un punto de retorno. Me pueden decir, identifique los puntos de equilibrio. ¿Tenemos puntos de equilibrio? Sí, tenemos, ¿no es cierto? Entonces tengo yo por aquí, En X3. en X3, ¿no? Un punto de equilibrio inestable. Por acá tengo dos puntos de equilibrio estables. Aquí y acá. ¿Qué también me podrían decir? Para valores, aquí pongamos la ¿no? La energía cinética para los valores de X menores a X1. ¿Qué opinan? La energía cinética para valores menores a X1. ¿Cuál será el valor? Para valores menores de X1, por ejemplo, aquí. ¿Cuál será el valor de la energía cinética? ¿No? Ninguna idea. Esto no existe. Más bien deberíamos ponerle vacío. ¿Por qué? Porque no puede haber una energía mayor a la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, esta región que le tenemos nosotros aquí, esta es una región que no existe. ¿Sí? Y como también nos podemos dar cuenta, porque está aquí el punto de retorno, ¿no? Entonces yo no puedo llegar a esta zona. Esta zona es una zona prohibida. ¿Sí? Entonces yo no puedo llegar a esta zona. ¿De acuerdo? Entonces si me dicen, ¿cuál es la energía cinética en los valores de X menores a X1? No, no hay. ¿Sí? La energía cinética ahí no tiene un valor. ¿Sí? Y si alguien dice cero, tampoco es cero. ¿Sí? Es un valor que no existe, por eso le pongo vacío. ¿Sí? Sería cero si es que ese valor coincidiría con la línea roja de la energía mecánica. Ahí sí sería cero. ¿Sí? Entonces, esa zonita que está en color amarillo es una zona prohibida. Listo, vamos a ver. Otro casito. Vamos con el siguiente gráfico. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner la energía mecánica ahora en el nivel de 4. Entonces, aquí justo está la energía mecánica. Justo está en 4. ¿Sí? Entonces, tenemos la energía mecánica justo en 4. Listo. ¿Qué pasaría? Vamos a ponerle un A. ¿Qué pasaría en los X? Bueno, pongámosle la energía cinética, ¿ya? ¿Qué pasaría con la energía cinética para los X
mayores a X5. ¿Qué pasaría con la energía cinética? ¿Cuál es el valor? 0. 0. 0. Entonces la energía cinética va a ser igual a 0. Y además vemos qué pasa con la fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza para los X mayores a X5? ¿Qué pasa con la fuerza? 0 igualmente. Sale 0, ¿no es cierto? ¿Sí? La fuerza es 0 porque ¿cuál es la pendiente? La Es pendiente. 0. Ajá. Entonces la fuerza va a ser 0 también. ¿Sí? Y noten que aquí yo tengo una especie de valle, ¿no? Entonces aquí háganse ustedes la idea de que yo tengo aquí un planito y sobre ese planito ustedes ponen una pelota. Entonces tenemos ahí una pelotita. Y si no hay ninguna fuerza, esa pelotita va a quedarse ahí parada. Entonces cuando nosotros nos encontramos en estos casos, habíamos visto que estos se llaman puntos de equilibrio neutros. Entonces aquí yo tengo la fuerza 0 y tengo aquí un punto de equilibrio neutro. Entonces gráficamente yo tengo aquí todos estos de X5 en adelante son puntos de equilibrio neutros. ¿Sí? Aquí también pongámosle, ¿qué es lo que pasa con la energía potencial en los X mayores a X5? ¿Qué pasa con la energía potencial? ¿Cuánto vale? No existe. Energía potencial, Es 4. Permanece constante. 4, ¿no es cierto? 4 porque aquí, en cualquiera de estos puntos, la energía potencial es igual a la energía mecánica. Es igual a la energía mecánica, ¿cierto? Entonces aquí la energía potencial va a ser igual a 4 joules. ¿Sí? Aquí les voy a poner unos separadores. ¿De acuerdo? Tengo puntos de retorno. Tengo puntos de retorno. Sí tengo dos, ¿no es cierto? 4. Dos puntos. Tengo un punto de retorno aquí y tengo un punto de retorno acá. ¿Sí? Que justo coincide con el punto de equilibrio neutro, ¿no? Entonces, si mi partícula se encuentra aquí, estará constantemente viajando únicamente entre estos puntos. Aquí, entre este punto de retorno. ¿Sí? Entonces estará viajando. Va desde el punto de retorno A hasta el punto de retorno B y se regresa, ¿no? Entonces está aquí continuamente oscilando. ¿Qué es lo que pasa si es que se pasa de este punto B? Que se va a quedar parado. ¿Sí? Como ya vimos, ¿no? Ahí tengo un punto de equilibrio neutro, entonces si es que paso del punto B, la partícula va a detener su movimiento. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que pasaría, ¿no? Voy a estar oscilando entre A y B, pero en caso de que la partícula se pase de X5, va a quedarse detenida. Muy bien. Veamos por acá algo más. Veamos otro caso. Veamos, por ejemplo, ahora qué pasaría si es que mi energía mecánica está en el nivel de 3. Entonces, ahora mi energía mecánica vale 3 joules.
Bien. ¿Tengo puntos de retorno? Sí tengo, miren, aquí tengo puntos de retorno. Punto de retorno, punto de retorno. Y este también podría comportarse como un punto de retorno. Entonces, estos son puntos de retorno. Además, ¿no? ¿Qué es este? Este de aquí es un punto de equilibrio inestable. Estos son puntos de equilibrio estables. Listo. Igualmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la... Vamos a ver a cuánto equivale la energía cinética si X es mayor que X5. ¿Cuánto vale la El vacío. vacío, ¿no es cierto? Muy bien. Energía cinética, vacío, ¿no? Porque toda esta zona, le podemos ver nosotros, que es una zona prohibida. Toda esta es una zona prohibida. Esta de acá igual. Sí. Entonces, ¿cómo se estaría comportando mi movimiento? Entonces, estaría viniendo desde este punto A hasta este punto B. Y en este punto de equilibrio inestable, nosotros ahí tendríamos una conversión, bueno, entre el punto de equilibrio estable y el inestable, vamos a tener la conversión entre energía cinética y energía potencial. Sí. Entonces me estoy moviendo continuamente entre A y B. Sí, me estoy moviendo continuamente entre A y B. Muy bien. Ese sería otro casito. Veamos qué es lo que sucedería ahora si es que me bajo un poco más. ¿Qué pasaría si es que me bajo acá hasta 1? Entonces, si me bajo hasta acá 1, tengo aquí yo la energía mecánica. Va a ser igual a 1 joule. Tengo puntos de retorno. Sí les tengo. Tengo aquí un punto de retorno, ¿no es cierto? Acá tengo otro punto de retorno. Estos dos son puntos de retorno. Este de acá podría ser un punto de retorno, sí y no. ¿Por qué? Miren, porque no tengo hacia dónde retornar. Estoy justo en la parte de abajo. Y como nosotros sabemos, estas zonas son las zonas prohibidas. Esta es zona prohibida. Esta de acá también sería zona prohibida porque ya son energías que superan la energía mecánica. Este de aquí también sería zona prohibida. ¿Cierto? Entonces, esas serían zonas prohibidas. Entonces, ¿qué pasaría si la partícula se encuentra entre estos dos puntos de retorno A y B? Este pongámosle C. ¿Qué pasaría si se ponen estos puntos A y B? La partícula va a quedar atrapada ahí, ¿cierto?
Entonces, si mi partícula está entre estos puntos de retorno, entre A y B, se va a quedar atrapada. ¿Sí? Noten que es algo parecido a lo que teníamos con el movimiento del resorte. ¿Sí? Voy a irme de A hacia B y voy a estar ahí infinitamente. Este caso específico recibe un nombre particular. ¿Sí? Entonces, en algún momento ustedes, cuando estudien esto más a profundidad, o en las carreras de ingeniería eléctrica, por ejemplo, ahí sí nos sirve esto. Estos son los llamados pozos de potencial. ¿Sí? Estos son los pozos de potencial. Tiene un nombre particular, pozo de potencial. Y acá, por ejemplo, en C, ¿no? En C no podría catalogarse como un punto de retorno porque no puedo volver, ¿sí? Aquí, que yo tenga una energía cinética negativa, ya vimos que era imposible, ¿no? O sea, yo no puedo superar este límite de la energía mecánica, ¿sí? No puedo tener energía sobre ella. ¿Sí? Podría tenerlo únicamente con una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, si en algún momento la partícula llega a estar aquí en esta posición X4, se va a quedar ahí fija. ¿Sí? La partícula se va a quedar ahí. Este sigue siendo un punto de equilibrio estable, ¿no? Sigue siendo un punto de equilibrio estable. Pero si es que la partícula llegara a estar en ese lugar, no se va a mover. ¿De acuerdo? Bueno, a menos no que haya una fuerza externa. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver los diferentes casos que se pueden dar. Miren, a partir de una misma curva de energía potencial. Entonces, ¿de qué va a depender el análisis? Va a depender de la energía mecánica. De acuerdo a la energía mecánica que nos den como dato, entonces nosotros podemos analizar. Por ejemplo, miren, si es que nos dijeran, ¿cuál es la energía potencial en X3? ¿Cuál sería la energía potencial en X3? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Debería ser la imagen, debería ser 3 joules, pero mi energía mecánica es solo 1 joule. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy teniendo yo también una pequeña contradicción. ¿Cierto? Entonces, por eso estoy aquí en estas zonas prohibidas. Estoy aquí en esta zona prohibida. Entonces, esa energía potencial también va a ser una falsedad, ¿no? Porque la imagen de X3 está sobre la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, es decir, que la energía potencial está siendo mayor a la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, la energía potencial aquí en este caso es mayor a la energía mecánica y esto nosotros sabemos que es falso, ¿cierto? ¿Sí? Porque la energía mecánica es la que tiene que ser mayor o igual a la energía potencial. Y le podemos ver también gráficamente con las zonas prohibidas. ¿De acuerdo?
Entonces, si estoy entre A y B, me quedo encerrado en un pozo de potencial. Si es que llego a estar en C, estoy en un punto de equilibrio estable, pero necesito una fuerza externa para poder salir de ahí. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Listo. O sea, profe dijo que en X3 la energía potencial no existe o Es falso, claro, sería un vacío. vacío no existe en tal caso. Claro. Allá listo, gracias. Un vacío. Sí, porque es una zona prohibida. Entonces, fíjate que el movimiento que nosotros podemos analizar de la partícula únicamente se limita a este intervalo de AB y al punto C. Solo ahí podemos nosotros tener un valor de energía potencial o energía cinética. ¿Sí? Entonces, en el caso de C, si es que me dicen qué energías tengo en C tendría la solo energía potencial, ¿sí? Que sería igual a un joule, y no tendría energía cinética. ¿Sí? Entonces, en C tengo solamente energía potencial. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, con esto de las zonas prohibidas, creo que está más claro, ¿no es cierto? Aquí también sería una zona prohibida aquí. Dejémosle en amarillito para que identifiquen mejor, ¿ya? Esta también es una zona prohibida. Todo lo que está arriba de la energía mecánica es zona prohibida. Listo. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio, ¿ya? Hagamos un ejercicio con datos. ¿Cómo nos podrían venir los ejercicios? Entonces, si está entendida esta parte teórica, el ejercicio les va a resultar simple, espero. Ya. Entonces tengo aquí. Nos dice, una partícula está sujeta a una fuerza asociada con la energía potencial. Está sujeta a una fuerza asociada con la energía potencial en X igual a 3x cuadrado menos x cubo en joules. Sí, en joules con x en metros. Y aquí nos pide A, grafique la energía potencial. B, determine los puntos de equilibrio. C, y se determine la dirección de la fuerza en rangos apropiados de X. Determine la dirección
de la fuerza en rangos apropiados de X. D. Encuentre la energía cinética y energía potencial en la posición X igual a 1 metro. Si la energía mecánica es de 8 joules. Entonces, la energía mecánica es de 8 joules. Calculemos o encontramos, ¿no? Más bien la energía cinética y la energía potencial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Graficar. Entonces, les decía que para graficar nosotros ya conocemos toda la teoría de cálculo de una variable. Entonces, con esa teoría vamos a graficar, ¿ya? Vamos a leer rapidito este gráfico. Entonces, para que repasen de una vez, ¿no? ¿Qué empezaba calculando? Cortes con el eje X. Para los cortes con el eje X, la función debe estar igualada a 0, ¿cierto? Entonces, de P de X igual a 0. Entonces, tengo aquí 3x cuadrado menos x cubo igual a 0. Aquí puedo sacar factor común x cuadrado. Me queda 3 menos x igual a 0. Entonces, de aquí tengo que los cortes son en x igual a 0 y en x igual a 3. Así saco los cortes en el eje X. Luego, con los puntos críticos los encuentro a partir de la primera derivada, ¿no es cierto? Los puntos críticos. Para los puntos críticos, la derivada de la función debe ser igual a 0. Entonces tengo la derivada que es 6x menos 3x cuadrado igual a 0. Entonces aquí saco factor común. Podría sacar factor común 3x. Me queda 2 menos x igual a 0. Y de aquí obtengo que x es igual a 0. Y también obtengo que que x es igual a 2. Ya, como son puntos críticos, necesito yo ponerles, tener las imágenes, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, y va a valer 0 también. Y cuando x vale 2, y va a valer 4. Entonces, ahí tengo los puntos críticos. Esos van a ser los puntos críticos. Luego, con la primera derivada que analizo también, monotonía, ¿no es cierto? Monotonía. Para el caso de la monotonía, yo tenía que hacer que la primera derivada sea mayor a 0. Entonces, aquí tengo la primera derivada. Tiene que ser mayor a 0. Entonces, prácticamente tendría lo mismo que hice hace un rato. Tendría 3x, 2 menos x. Esto tiene que ser mayor a 0. Entonces, para eso hacía una tablita de monotonía. Tengo desde menos infinito. Acá debería estar 0. Acá debería estar 2. Y acá debería estar más infinito. Muy pequeñita.
aquí dos términos. Aquí tengo 3x, o le puedo poner solo x, ¿no es cierto? Y acá 2 menos x. Aquí tengo la tablita. Aquí sería menos, más. Acá el 0 está en 2, pero como es menos x, tendría los signos al revés. Más, menos. Tengo que encontrar yo el signo de la primera derivada. Aquí sería menos, aquí sería más, menos. Y de aquí puedo sacar la monotonía, ¿no? Aquí sería la monotonía hacia abajo. Esta sería hacia arriba. Y esta sería hacia abajo. Sí sería. ¿Qué más tengo que calcular? Tengo que calcular puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. Eso calculaba con la segunda derivada, ¿no es cierto? La segunda derivada igualada a 0. Entonces la segunda derivada me quedaría 6 menos 6x igual a 0. Aquí me quedaría 1 menos x igual a 0. Entonces aquí solo tengo un punto de inflexión, ¿no? Que sería x igual a 1. Y con x igual a 1, y sería igual a 2. Entonces ese sería mi punto de inflexión. Bien. ¿Y qué también obtenía yo con la segunda derivada? Obtenía la concavidad, ¿no es cierto? Le voy a cerrar un ratito porque está quedando... Se están eliminando algunas cosas. Tengan un segundo, ¿ya? Voy a cerrarle. Cerramos. Y ya le compartimos otra vez. Ahí estamos. Entonces, con la segunda derivada también calculo la concavidad. Entonces aquí, 1 menos x tiene que ser mayor a 0. Entonces, en ese caso, mi tablita es bastante reducida. Solo tengo aquí 1, tengo aquí más infinito, tengo aquí menos infinito, y aquí sería 1 menos x. Entonces, como es x negativo, acá sería más, y acá sería menos. Ahí puedo poner directamente el signo de la segunda derivada. Entonces el signo aquí sería más también, menos acá. Y ya puedo decir que la concavidad va de esta forma, ¿no? Cuando tengo signo positivo, es carita feliz, ¿no? Cuando tengo signo menos, carita triste. Y con todos esos elementos ahora sí ya puedo dibujar. Bien. Las asíntotas, en este caso, no habría asíntotas porque es una función polinómica. Entonces, asíntotas verticales tendría si es que tuviese algún denominador, ¿no? Entonces, las funciones polinómicas son funciones continuas. Entonces, no
No hace falta analizar la parte de las asíntotas. Entonces, dibujemos. Hagamos un bosquejito. Voy a poner por acá. Ahí está el gráfico. Vamos ubicando todos los elementos que acabamos de calcular. Ya. Entonces, cortes con el eje X. Tengo en 0 y en 3. Entonces, hagamos esto que sea. Vamos en la escalita. Esto que sea 1, esto que sea 2, esto que sea 3. Este menos 1, menos 2, menos 3. Aquí que sea 1, 2, 3, 4. Aquí tengo Y, acá tengo X. Entonces tengo cortes con el eje X. Tengo en 0, que sería justo aquí en el origen. Y tengo en 3. Ahí tengo los cortes. Tengo también puntos críticos en X00, que ya le pusimos. Aquí sería, aquí mismo en el origen, 00. Y el otro es en X2 y Y4, que sería por acá. Ese sería el otro punto. ¿No? Tengo puntos de inflexión. El punto de inflexión está en X1 y Y2. Entonces, el punto de inflexión lo tengo por aquí. Y listo. Ya. Entonces, vamos a dibujar con otro. Listo. Entonces tengo que la monotonía, ¿no? La monotonía tengo que hasta 0 es decreciente. Entonces viene la función decreciente. Entonces justo en 0 empieza a ser creciente. Y coincide con la concavidad también, ¿no? La concavidad viene desde menos infinito hasta 1, viene cóncava hacia arriba. Entonces viene así. De acuerdo a la concavidad y a la monotonía, yo tengo esta parte de la gráfica. Luego me dice que en 1 cambia la concavidad, ahora es cóncava hacia abajo. De acuerdo a la monotonía, sigue subiendo, llega a 2 y empieza a bajar. Y como tengo un corte en 3, debería pasar por 3. Sí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Faltando un poquito el pulso. Pero esa es la idea. Que pase por 3. Bueno, digamos 3. Entonces, no sería Y, sería aquí energía potencial. Sí. Energía potencial, en Y sería en joules, ¿no? Esto estaría en joules. Y en X, esto estaría en metros. Sería X que está en metros. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está la gráfica. Con esa gráfica nos podemos guiar. ¿Sí? Bien, ya hemos hecho la primera parte, la de la gráfica. Luego nos dice, determine los puntos de equilibrio. Entonces, la parte B. Puntos de equilibrio. Entonces, yo tengo dos puntos de equilibrio, ¿no? Tengo el punto X igual a 0, Y igual a 0. Este es un punto de equilibrio estable, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es un mínimo. También tengo otro punto. Tengo el punto X igual a 2
y igual a 4. Este, en cambio, es un punto de equilibrio inestable. En la parte C, me pide determinar la dirección de la fuerza, que le haga la división en los respectivos rangos. Entonces, hagámosle la parte C. Para la fuerza, ¿no? Podemos dividirle en algunos rangos. Yo podría dividirle en 3 rangos. Veo que la pendiente es la misma cuando x es menor a 0. Veo que cambia la pendiente desde x0 hasta x2. Entonces aquí sería x entre 0 y 2. Y nuevamente vuelve a cambiar la pendiente desde 2 a más infinito. Entonces x mayor es a 2. ¿Sí? Aquí no le puedo poner, no. En las desigualdades no le puedo poner menor o igual a 0 o menor o igual a 2. ¿Sí? Porque cuando son justo en esos puntos, son puntos de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por eso no le pongo en ninguna de esas desigualdades, no le pongo menor o mayor igual. Entonces, tengo estos intervalos. Entonces, en estos intervalos, yo veo que en el primero, por ejemplo, la pendiente es una pendiente negativa, ¿no es cierto? Es una pendiente menor a 0. Es una pendiente menor a 0. En el segundo intervalo, la pendiente es positiva. Entonces, la pendiente es positiva. Y en el último intervalo, la pendiente también va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, aquí pongo el intervalo. Este sería el signo de la pendiente. Y acá tendría yo la dirección de la fuerza, que es lo que me pide. Entonces, la dirección de la fuerza en este primer caso, como la pendiente es negativa, la fuerza va a ser positiva. ¿Cierto? Acá en este otro intervalo, como la pendiente es positiva, la fuerza va a ser negativa. Y acá también, en el último intervalo, cuando la pendiente es negativa, la fuerza va a ser positiva. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo ya el signo de la fuerza, si es que es positivo o negativo. Y el último, me dice, encuentre la energía cinética y la energía potencial en la posición x igual a 1 metro. Si la energía mecánica es 8 joules. ¿Ya? Entonces, lo que me pide es justo aquí, en este punto 1. Me dice que encuentre la energía potencial y la energía cinética. Entonces, ¿cómo encuentro aquí fácilmente? La energía potencial es la imagen, ¿no? De 1. Entonces, yo tengo aquí, voy a hacerle con negro. Entonces, la energía potencial en x igual a 1, yo pongo la función, ¿no? La función evaluada en 1. La función, que era una función de x, yo le puedo evaluar en 1. Entonces, la función era 3x cuadrado menos x cubo en joules, ¿no? Entonces, tengo que yo calcular la energía potencial en 1. Que también del gráfico podemos ver que es igual a 2, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la energía cinética es igual a la energía mecánica menos la energía potencial. Entonces, esto va a ser la energía mecánica, me daba de dato 8, menos la que acabo de encontrar, que es 2. Entonces, la energía cinética me va a decir que es igual a 6 joules. También es joules. Entonces, la energía potencial es 2, la energía cinética es 6. Entonces, esto sería, ¿no? A ver, pongámosle también aquí energía cinética en 1.
Podríamos haberle visto gráficamente también, pero bueno, no nos alcanza, ¿no? En el grafiquito que tengo ahí, no nos alcanza. Entonces, si es que lo hubiéramos querido hacer gráficamente, hubiésemos tenido nosotros esto. Tenemos aquí X, aquí la energía potencial. Supongamos que aquí era 4, aquí era 8. Entonces, hubiésemos tenido el grafiquito más o menos así, ¿no? ¿Ya? Entonces la energía mecánica hubiera estado acá arriba. Acá está la energía mecánica. Entonces, ¿cuál era la energía cinética? Si aquí era 1, ¿no? Esta era la energía cinética. Y esta otra porción es la energía, perdón, esta es la energía potencial. La energía potencial y la energía cinética es lo que va de ahí para arriba. Y esto de aquí sería la energía cinética. ¿Cierto? Aquí esto era, me da justo en 2. Entonces, gráficamente, también le podríamos haber obtenido. ¿Sí? O analíticamente, como decimos acá. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, hagamos otro ejercicio, ¿ya? Creo que alcanzamos por lo menos a plantearle y a resolver algo del ejercicio. Y si no, la próxima semana le acabamos. A ver, aquí dice, una única fuerza conservativa f de x actúa sobre una partícula de masa 2 kilogramos. Actúa sobre una partícula de masa m igual a 2 kilogramos, que se mueve sobre el eje X. La energía potencial asociada a dicha fuerza está dada por aquí vamos a trabajar con U, pongámosle U de X igual a menos 4 X e a la menos X sobre 4 joules. Nos dice, en X igual a 5 metros, la partícula tiene una energía cinética de 2 joules. A, determine la aceleración de la partícula.
en X igual a 5. ¿Ya? X igual a 5 metros. B, halle los valores finitos para los cuales f de x igual a 0. Y C, determine si para las condiciones dadas la partícula se encuentra atrapada. Listo. Muy bien. Entonces tenemos que calcular la aceleración, ¿no? Entonces tenemos todos los datos. Tenemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. ¿Sí? De la segunda ley de Newton podemos obtener nosotros eso. Entonces con esta función de la energía potencial podemos encontrar la fuerza. Y la masa es un dato. Entonces para la parte A, partimos de esto, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces de aquí yo voy a despejar la aceleración y va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Entonces la masa es dato, la fuerza puedo obtenerle derivando la energía potencial. Entonces nosotros sabemos que la fuerza es igual a menos la derivada de la energía potencial respecto a X. Entonces esto va a ser igual a la derivada respecto a X, ¿cierto? Como es menos y la energía potencial está negativa también, esto ya queda positivo. Entonces me queda 4X e a la menos X sobre 4. Entonces derivamos. Derivando puedo sacar el 4 fuera de la derivada y derivar solo lo que está dentro, ¿no? Entonces aquí me quedaría la derivada de la primera función, que es X, sería 1, e a la menos X sobre 4, más la primera función por la derivada de la segunda, que me quedaría el X por menos un cuarto por e a la menos X sobre 4. Y simplificando me quedaría 4e a la menos X sobre 4 menos, aquí tendría X e a la menos X sobre 4. Esa sería f de X. Esto pongámosle aquí, f de X. ¿No? La función en X. ¿No? Y como me piden en X igual a 5, entonces tengo que ponerle aquí. Entonces, evaluada en X igual a 5, yo voy a tener f de 5. Bueno, tengo que reemplazar todo por 5, ¿no? Me va a quedar 4e a la menos 5 cuartos menos 5e menos X sobre 4 menos 5 sobre 4. Ya. Y esto me va a dar un valor de menos 0.286. ¿Sí? Entonces, depende, ¿no? Si queremos escribirle en forma vectorial o solamente en módulo.
podríamos incluir aquí la dirección que sería I, ¿no? Bien, entonces la aceleración, por lo tanto, va a ser igual a menos 0.286 dividido para la masa que era 2. Esto nos va a quedar menos 0.143 metros sobre segundo cuadrado. Para la parte B, nos dice allá los valores finitos para los cuales f de x es igual a 0. Entonces, igualo f de x a 0. ¿No? Entonces, f de x igual a 0. Entonces, mi f de x es 4e a la menos x sobre 4 menos x e menos x sobre 4 igual a 0. Entonces, aquí puedo sacar factor común. E a la menos 4x. E a la menos x sobre 4, perdón. Me queda aquí 4 menos x. Y esto igual a 0. De aquí yo tengo que x es igual a 4. ¿No? ¿Qué es lo que tendría también probablemente? Puedo tener yo e a la menos x sobre 4 igual a 0. Pero para poder despejar esto, tengo que sacar el logaritmo natural de 0. ¿No? Y el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces esto es falso. Y únicamente tendría x igual a 4. ¿Sí? Y listo. Me falta la parte C. Sí, vamos a terminar. Para la parte C. Nos dice, determine si la partícula se encuentra atrapada. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra en un potencial. ¿Sí? En un pozo de potencial. Entonces, para eso deberíamos nosotros graficar. ¿Sí? Deberíamos graficar esa función. Por tiempo, les voy a graficar en el GeoGebra. Y grafiquemos esta función, que sería menos 4 por, sería x por e elevado a la menos x sobre 4. Está bien, menos 4x, ¿ya? Entonces, esta sería la gráfica. Entonces, ustedes como práctica podrían graficarle con la primera y segunda derivada, ¿no? Les recomendaría que sí le hagan para que practiquen. Muy bien. Entonces, aquí tengo yo la gráfica. Ahí tengo la gráfica, ¿no? Entonces, aquí este punto mínimo está aproximadamente en 4 menos 6. Ya, entonces, ¿cuál es la parte importante del ejercicio? Me dice que determine si para las condiciones la partícula está atrapada. Entonces, tengo el gráfico de la energía potencial, pero no tengo la energía mecánica, ¿sí? No tengo el nivel para poderle poner en este gráfico y para poder determinar dónde se encuentra, si es que hay, por ejemplo, puntos de retorno y lo demás. ¿Sí? Entonces, con tener el nivel de la energía mecánica es más que suficiente, ¿no? Entonces, aquí tengo la energía potencial, bueno, que se llama 1 en este ejercicio. Se llama 1 y esto sería X. Bien, entonces, calculemos. Entonces, yo tendría aquí mi energía mecánica va a ser igual a mi energía cinética más la energía potencial.
Entonces, esta es energía potencial también, ¿no? Entonces yo tengo que mi energía mecánica va a ser igual, energía cinética me daban de dato que era 2 joules, ¿no? Y ahora mi energía potencial. Entonces yo debería calcular la energía potencial en 5. Entonces aquí aparte calculamos, ¿no? La energía potencial en 5, es decir, reemplazo 5 en la función original. ¿Sí? Eso nos va a dar menos 5.73. Menos 5.73 joules. Entonces la energía mecánica va a ser 2 menos 5.73. Y la energía mecánica, por lo tanto, me dará menos 3,73 joules. ¿Sí? Ahí tengo, miren, la energía mecánica. ¿Dónde está más o menos eso? Por acá. Por acá está. Por aquí tengo la energía mecánica. Entonces le voy a dibujar. Energía mecánica. Podemos ver claramente que aquí hay 2 puntos de retorno, ¿no es cierto? Tenemos acá un punto de retorno y acá otro punto de retorno. ¿Sí? Entonces, si esa es la energía mecánica, ¿sí? Entonces, ¿la partícula está o no está atrapada? Está atrapado. Está atrapada, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. ¿Qué opinan? Listo. Entonces, con eso podemos terminar por hoy. Sí. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien. Gracias, Inge. Gracias también. Hasta luego.